El año 2021, en plena pandemia, se celebra un año jacobeo, o sea, un año donde el Camino de Santiago en España tiene su apogeo. Pero esta vez el Vaticano ha decidido que sea extraordinario, que dure 2 años. Sucede en los años en que el 25 de julio, festividad del martirio del apóstol Santiago, coincide con un domingo, y pasa 14 veces cada siglo. El anterior año jacobeo fue en 2010, luego de una inusual espera de 11 años. En los años jacobeos, la Iglesia concede indulgencia plenaria a aquellos fieles que visitan la tumba del apóstol Santiago, que está en la Catedral de Santiago de Compostela, digan oraciones por las intenciones del Santo Padre y reciban los sacramentos de la confesión y comunión. Este itinerario espiritual es el más importante en el mundo. Tuvo su auge en la Edad Media, luego decayó, pero desde las últimas 2 décadas del siglo XX ha retornado a su esplendor. En este video hablaremos sobre cómo comenzó el Camino de Santiago y de las historias impresionantes que hay en esta peregrinación. Transcurría el año 30 de nuestra era cuando Jesucristo elige a sus 12 apóstoles. 3 de los 12 resultarán luego los más cercanos: San Pedro, San Juan y Santiago el Mayor. Santiago es hermano de San Juan, hijo de Zebedeo, y su madre es María Salomé. Era pescador en el lago del Tiberíades y cuando Jesús lo manda a llamar estaba remendando las redes. Su carácter impetuoso le valió el título de Hijo del Trueno. Está presente en los actos más significativos de la vida pública de Jesús. Lo ve glorioso en el momento de la transfiguración y en estado agónico a la hora de la oración en el huerto de los olivos. Probablemente en el momento del arresto de Jesús haya huido a esconderse, al contrario de su hermano que según la tradición fue en busca de la Santísima Virgen María. Por su forma de ser se sintió impotente en esa hora. Y tal vez por eso el mes de los dolores internos del corazón de Jesús se inicia el 25 de julio, día de su santo, ya que al no poder ayudarlo como debería en el huerto de los olivos, invita a todos a que durante un mes honren al Sagrado Corazón en sus dolores internos. Luego de la resurrección de Jesús y de haber estado en Pentecostés, Santiago fue a evangelizar España. Y lo más destacado que le ocurrió fue la aparición de la Virgen María para darle ánimo en el año 40 cuando aún estaba viva. Se apareció encima de un pilar, y a partir de allí surgió la devoción de la Virgen del Pilar, que es la advocación más antigua de Nuestra Señora. Luego regresa a Jerusalén donde finalmente encontró su martirio. Santiago es decapitado por Herodes, lo cual es narrado en Hechos de los Apóstoles. Es el primer mártir de los apóstoles. Luego sus discípulos recogieron su cuerpo y estuvo un tiempo en la cercanía de Jerusalén. Se dice que la cabeza del santo fue venerada por la Virgen María. Y cuando se desencadenó una nueva persecución, sus discípulos tomaron su cuerpo y lo llevaron en España en una barca para su entierro. Navegando llegaron a un lugar donde se estaba celebrando una boda. Parte del rito era un juego de jinetes, y el reto consistía en lanzar al aire una especie de lanza mientras los otros la tenían que atrapar antes que tocara el suelo. Al llegar el turno del novio, la lanza del joven se desvió hacia el mar. Pero en el agua el caballo se desbocó, y como no salían pensaron que se habían muerto. Pero justo cuando los discípulos de Santiago pasan con su cuerpo por ahí, el novio y el caballo salieron del agua, y lo hizo lleno de conchas de vieiras. Entonces el novio se convirtió al cristianismo ante tal milagro. Y desde allí se tomó como señal que todo aquel que fuera caminando hasta donde está enterrado el apóstol, llevara la concha como signo de la travesía. Y es por eso que el Camino de Santiago tiene una concha como emblema. El bastón, el sombrero y la capa también son signos del peregrino, que se han ido colocando luego como atributo del apóstol. Luego sus discípulos Teodoro y Atanasio escogieron un lugar especial para enterrar a su maestro. Pero poco después la ubicación del sepulcro se fue perdiendo debido a las persecuciones. Sin embargo, en el año 813, un ermitaño cuenta que vio unas luces en un monte deshabitado.
ese lugar se llamaba Campo de Estrellas, o sea, Compostela. El obispo llega a examinar el lugar y descubren la tumba del apóstol. Junto a este estaban también enterrados Teodoro y Atanasio, sus discípulos. Con el tiempo, las personas comenzaron a dirigirse a venerar la tumba del apóstol y se construye una iglesia, que a través de los años fue desarrollándose hasta llegar a ser la Catedral de Santiago de Compostela. Los peregrinos seguían casi siempre las mismas rutas para llegar a la catedral, y de esta forma se fueron desarrollando lugares típicos de parada. Al ser lugares de frecuente paso se fueron construyendo albergues, iglesias, hospitales y demás facilidades necesarias para los peregrinos. Y así estos conglomerados se constituyeron en ciudades. Y con el paso del tiempo esos caminos se fueron denominando el Camino de Santiago. Hoy los más conocidos son el Camino francés, que parte de Francia y recorre el interior de España, el Camino del Norte, que es paralelo al francés, pero va por la costa, y el Camino portugués, que viene de Portugal. Muchos milagros han sucedido por estas rutas. Uno de ellos es el milagro del gallo del Camino francés. Este cuenta la historia de una pareja que, no pudiendo tener hijos, acude al apóstol y pide le conceda el milagro. Como promesa dicen que irán a la tumba del apóstol. Milagrosamente la mujer da a luz un hijo, y cuando éste crece deciden ir en familia en peregrinación. Pasando por un lugar que se llama Santo Domingo de la Calzada, una señorita queda impresionada de la hermosura del joven, y después de insistirle en que tuviera un encuentro amoroso, el joven se negó. Entonces la señorita escondió una copa de oro en su mochila en represalia. Y luego, cuando la familia estaba a punto de irse, el dueño de esta copa alertó sobre el robo. Y revisando las cosas de las personas se toparon con que el joven las llevaba en su mochila. Lo llevaron al juez y, a pesar de insistir en su inocencia, fue sentenciado a la horca. Los padres, no queriendo ver la muerte de su hijo inocente, siguieron camino a Santiago. Pero al reflexionar pensaron que no sería justo que su hijo se quedara sin un entierro. Así que al volver vieron a su hijo aún colgado de la horca. Pero su sorpresa fue mayor al verlo vivo. Y al preguntarle les dijo que Santiago y la Virgen lo sostenían. Así los padres emocionados salieron en busca del juez. Y ésta se sorprendió con la historia de los padres. Y se burló de semejante locura. Insistió que era tan ridículo como si el pollo asado que tenía servido resucitara. Y en ese preciso momento el pollo empezó a predicar. Por lo que, sorprendido del milagro, fue a la horca, bajaron al joven y revisaron los testimonios. Al oír el testimonio de la señorita e insistirle en ciertas preguntas, ella confiesa ser la verdadera autora del robo, a lo que el juez la sentencia a la horca. Pero los padres del joven piden que la mujer no sea colgada para evitar que el milagro fuese manchado, así que el juez la manda a vivir de penitente. La gente, al saber el milagro, guardó la descendencia de ese pollo. Y aún hoy se puede observar en la iglesia un gallo y una gallina descendientes de aquel gallo, que caminan dentro de una de las hornacinas del templo de dicho pueblo. Otro de los temas populares es el milagro de la Virgen Peregrina, una imagen de Nuestra Señora que se apareció en la ruta, guiando a los peregrinos del Camino francés desde Bayona hasta Santiago de Compostela. Con ello, los que pasan por ese camino sentían la compañía y la cercanía de la Señora. Hoy se la conoce simplemente como la Virgen Peregrina y es la patrona de Pontevedra. Las últimas décadas del siglo XX fueron especialmente importantes para el Camino de Santiago porque en 1982 Juan Pablo II visitó Compostela. En 1989 se celebraron las Cuartas Jornadas Mundiales de la Juventud y en 1993 la UNESCO declaró el Camino de Santiago como Patrimonio de la Humanidad. Cualquiera de los caminos a Santiago son un itinerario espiritual y por eso están jalonados de iglesias, santuarios y abadías. El peregrino hace su camino buscando en general completar su anhelada Compostela, que es el documento que certifica que ha realizado el Camino de Santiago y la va haciendo certificar por cada lugar que pasa. La Compostela se entrega después de haber cumplido los requisitos de hacer el camino con motivos religiosos o espirituales y acreditar haber recorrido al menos 100 kilómetros a pie o a caballo o 200 kilómetros en bicicleta
por cualquiera de las rutas jacobeas. El peregrino se levanta antes de que salga el sol y desde ese momento vive en la presencia de Dios. Va viendo cómo cambia el color de las cosas a medida que avanza el día y vive intensamente cada momento. Y en cada rincón del camino, el Señor lo llama a través de lugares de culto para reposar y vivificar la fe. Bueno, hasta aquí lo que te queríamos contar del Camino de Santiago, que puede recorrerse en un año jacobeo o fuera del año jacobeo. Y me gustaría preguntarte si conoces a alguien que haya recorrido el Camino de Santiago. El texto de este video lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas y danos un dedito para arriba, porque si lo haces, el algoritmo de YouTube mostrará el video a mucha más gente. Y ahora verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre peregrinaciones y que te recomiendo mirar.